Estudios científicos sobre las ECM. Primer estudio a gran escala sobre experiencias cercanas a la muerte. En 2008, un equipo de científicos de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, inició el primer estudio a gran escala de las llamadas experiencias cercanas a la muerte, ECM. Estas son percepciones del entorno narradas por personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica y han sobrevivido. La investigación, bautizada como AWARE, se realizó en centros hospitalarios del Reino Unido, Norteamérica y Europa, con pacientes al borde de la muerte que fueron posteriormente reanimados. El estudio duró 4 años y abarcó 2.060 casos de muerte clínica por paro cardíaco en 15 hospitales distintos. Principales hallazgos. 1. Los temas relativos a la experiencia de la muerte parecen ser mucho más amplios de lo que se había contemplado hasta ahora, yendo más allá de las ECM. 2. En algunos casos de paro cardíaco, los recuerdos de conciencia visual compatibles con las llamadas experiencias extracorporales, sensación de estar flotando proyectado fuera del cuerpo, pueden corresponderse con hechos o situaciones reales. 3. Muchos pacientes pierden sus recuerdos tras la resucitación, debido a lesiones cerebrales o sedación, por lo que el porcentaje de este tipo de experiencias podría ser mayor. 4. Los términos científicos utilizados, como experiencias cercanas a la muerte o experiencias extracorpóreas, podrían no ser suficientes para describir la verdadera experiencia de morir y su diversidad. 5. Los estudios futuros deberían centrarse en situaciones de paro cardíaco, biológicamente sinónimas de muerte, en lugar de en otros estados médicos a veces mal definidos como cercanos a la muerte. 6. La muerte amerita una investigación seria y sin prejuicios, ya que no es un momento específico, sino un proceso potencialmente reversible. Estudios previos. Hasta la fecha, los estudios objetivos sobre las experiencias cercanas a la muerte habían sido limitados. Sin embargo, algunos investigadores independientes habían realizado estudios que revelaron que entre el 10 y el 20% de las personas con parada cardiorrespiratoria y muerte clínica presentaban, en ese periodo, procesos mentales estructurados, capacidad de razonar e, incluso, recuerdos detallados de la situación en la que se encontraba su cuerpo, de su entorno o de las personas que intentaron reanimarlos. Además, en 2001, una investigación médica realizada en hospitales holandeses con 344 pacientes que habían sufrido la muerte clínica por efecto de crisis cardíacas, estableció que el 18% de ellos recordaba haber vivido experiencias mientras su cuerpo estaba sin vida. Asimismo, en 2008, Penny Sartori, una enfermera de cuidados intensivos del Hospital Singleton del país de Gales, describió en su libro Near-Death Experiences of Hospitalized Intensive Care Patients, a 5-Year Clinical Study los resultados que obtuvo durante 5 años de estudio del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Además, psiquiatras como Elizabeth Kubler-Ross o George Ritchie también han investigado este tema. AWARE va más allá. Porcentajes. El proyecto AWARE va más allá de otras investigaciones en cuanto a su extensión. Según los datos, un 39% de los pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco y pudieron ser entrevistados, describieron tener una percepción de conciencia durante el evento, pero no tenían recuerdos explícitos de lo sucedido. Esto sugiere que más personas podrían haber tenido actividad mental inicialmente, pero no la recuerdan después debido a lesiones cerebrales o efectos de la sedación. Entre los pacientes que se informaron de una percepción de conciencia concreta y completaron las entrevistas, el 46% reportó haber experimentado una amplia gama de recuerdos mentales relacionados con la muerte, que no siempre se ajustaban al concepto de experiencia de muerte cercana, ECM. Algunas de estas experiencias incluían sensaciones de miedo y persecución. Solo un 9% de estos individuos contó experiencias compatibles con el término ECM y un 2% con el concepto de experiencias extracorporales, con recuerdos explícitos de haber visto y oído lo que les rodeaba mientras estaban clínicamente muertos. Uno de estos últimos casos fue validado mediante el uso de estímulos auditivos durante el paro cardíaco, y los recuerdos de percepción visual de los pacientes fueron consistentes con los eventos reales. Un dato interesante es que la conciencia pareció mantenerse durante unos 3 minutos después de la pérdida del latido, a pesar de que normalmente se considera que el cerebro deja de funcionar tras 20 o 30 segundos de producirse el paro cardíaco, y no se reactiva hasta que el corazón vuelve a latir. La muerte y la tecnología. Durante el estado de muerte clínica, existe un periodo de tiempo, de entre unos segundos y 1 hora aproximadamente, en el que los esfuerzos médicos pueden conseguir revertir el proceso de la muerte. El estudio AWARE, iniciado en 2008, ha utilizado una sofisticada tecnología de análisis del cerebro y la conciencia humanos durante las paradas cardiorrespiratorias, con el objetivo de caracterizar este proceso. Asimismo, el estudio ha examinado la capacidad de ver y oír durante el estado de muerte clínica.
Se utilizaron pruebas auditivas y se ocultaron imágenes generadas aleatoriamente, que podrían ser percibidas desde fuera del cuerpo en caso de que los pacientes tuvieran experiencias extracorpóreas. La investigación también incluyó test psicológicos y técnicas de registro de la actividad cerebral. Las sensaciones comúnmente relatadas por pacientes que han superado la muerte clínica, como abandonar el cuerpo, levitar, experimentar miedo extremo o serenidad total, han dado a este proceso una perspectiva espiritual e incluso paranormal. El estudio Aware ha tratado de aportar una respuesta científica a este respecto. Conocer lo que las personas experimentan durante la muerte clínica supone una oportunidad única de comprender el proceso humano de la muerte, tal como explicó Parney al inicio de su proyecto de investigación. Principales hallazgos recientes sobre las experiencias cercanas a la muerte, ECM. En las últimas 2 décadas, importantes estudios clínicos y descubrimientos neurocientíficos han arrojado nueva luz sobre las ECM. 1. Estudios clínicos a gran escala. En 2001, un estudio holandés encontró que aproximadamente 18% de los pacientes sobrevivientes de paro cardíaco reportaron una ECM. El estudio Aware, 2008 a 2012, analizó 2060 casos de paro cardíaco y sugirió que las ECM son más variadas de lo que se pensaba, con algunos pacientes recordando eventos reales ocurridos a su alrededor mientras estaban clínicamente sin pulso. Los autores concluyeron que las ECM merecen una investigación científica genuina y sin prejuicios. 2. Registro de actividad cerebral durante la muerte. En 2016 se logró registrar por primera vez la actividad cerebral de un paciente humano en el momento de morir. Se observaron cambios notables en las ondas cerebrales, especialmente un aumento de las oscilaciones gamma, lo que llevó a los investigadores a especular sobre un repaso final de la vida instantes antes de morir. 3. Estudios recientes en unidades de cuidados intensivos. Un estudio de 2023 encontró que el 15% de los pacientes que sobrevivieron a enfermedades críticas prolongadas en UCI reportaron criterios de ECM. Los factores psicológicos, como la tendencia a la disociación y las creencias espirituales, fueron más predictivos de tener una ECM que los factores médicos. 4. Proyecto Aware 2 y experiencias durante la resucitación. En 2023, el estudio Aware 2 reveló que cerca del 40% de los pacientes reanimados recuperaron algún grado de consciencia durante la reanimación cardiopulmonar. Un 21% de los sobrevivientes entrevistados tuvieron experiencias trascendentales cercanas a la muerte, con relatos típicos de ECM. Los autores plantearon la hipótesis de que la pérdida de actividad cortical inhibidora en el cerebro moribundo podría desencadenar estas experiencias extraordinarias. En general, estos hallazgos recientes subrayan la necesidad de una investigación empírica genuina y sin prejuicios sobre las ECM. Los recientes hallazgos han enriquecido el panorama de las experiencias de cercanas a la muerte, ECM. Sabemos que estas experiencias ocurren en aproximadamente 1 de cada 5 a 1 de cada 10 personas que sobreviven a una muerte clínica inminente, dependiendo del contexto y la definición utilizada. El contenido de las ECM suele ser consistente, independientemente de la cultura o religión de la persona. La estructura de la experiencia presenta elementos comunes, aunque su interpretación personal puede variar. Además, se han detectado posibles correlatos neurales de aspectos clave de la ECM, como la película de la vida, utilizando tecnología moderna. Las ECM suelen ser eventos que transforman la vida de las personas. Muchas reportan desarrollar menos miedo a la muerte, mayor espiritualidad o sentido de propósito, y cambios en sus valores personales después de la experiencia. Este potencial transformador, junto con la posibilidad de atisbar el funcionamiento de la conciencia en condiciones extremas, ha impulsado diversas teorías explicativas, desde lo neurológico hasta lo filosófico. Teorías neurológicas para explicar las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las explicaciones neurológicas buscan entender las ECM como resultado de procesos cerebrales ordinarios, aunque extremos, en situaciones de crisis vital. Estas teorías sostienen que no es necesario invocar lo paranormal para comprender el fenómeno, sino que las ECM serían subproductos de un cerebro que se encuentra bajo estrés extremo, falto de oxígeno o inundado por neurotransmisores anómalos. Algunos de los mecanismos neurológicos propuestos más destacados son 1. Hipoxia y anoxia cerebral. La privación de oxígeno en el cerebro, hipoxia/anoxia, durante un paro cardíaco u otra emergencia podría provocar elementos visuales y sensoriales de la ECM, como la visión de túnel y la luz brillante. Sin embargo, algunos estudios han encontrado que los niveles de oxígeno en sangre no eran anormalmente bajos en algunos pacientes que reportaron ECM, lo que sugiere que la hipoxia podría no ser la única causa. 2. Descargas neuronales y actividad cerebral desinhibida. Un cerebro moribundo puede experimentar descargas neuronales desordenadas,
lo que podría generar una experiencia sensorial y cognitiva anómala, integrando memorias almacenadas de toda una vida en cuestión de segundos. 3. Química cerebral y neurotransmisores. El cerebro podría liberar sustancias como catecolaminas, endorfinas o incluso DMT, N,N-dimetiltriptamina, durante situaciones cercanas a la muerte, lo que podría inducir estados alterados de conciencia y experiencias similares a las ECM. 4. Actividad cerebral REM intrusiva y otras funciones oníricas. Es posible que fases de sueño, especialmente la fase REM, penetren en la conciencia despierta, lo que podría explicar elementos como imágenes oníricas o sensación de parálisis corporal durante la ECM. Las teorías neurológicas proponen que la experiencia de cercana a la muerte, ECM, es un estado alterado de conciencia generado por el cerebro bajo condiciones extremas. La combinación de los procesos fisiológicos de la muerte, falta de oxígeno, ondas cerebrales anómalas, y la bioquímica del estrés, liberación de neurotransmisores, podría explicar muchos de los aspectos descritos en las ECM, como la luz al final del túnel y la sensación de trascendencia. Estas teorías han ganado respaldo gracias a experimentos y observaciones recientes, como la conexión con las ondas gamma o los parecidos con las experiencias psicodélicas. Sin embargo, aún existen algunos puntos abiertos que estas teorías no logran explicar satisfactoriamente. Por ejemplo, ¿cómo puede el cerebro generar una experiencia tan organizada y coherente en medio de un fallo global? ¿Por qué tantas personas relatan elementos comunes en sus ECM? ¿Y cómo se explican los casos en los que se reportan percepciones verificables del entorno real durante la ECM? Teorías psicológicas sobre las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las explicaciones psicológicas de las ECM se centran en la mente y la experiencia subjetiva, en lugar de la fisiología. Estas teorías exploran cómo la percepción, la memoria, la cultura y la personalidad pueden dar forma a una ECM. Algunos puntos clave. 1. Mecanismos de defensa y disociación. O la ECM podría representar una forma extrema de mecanismo de defensa mental ante el trauma. O en situaciones de amenaza mortal, la mente podría desconectarse, disociarse, de la realidad, produciendo una sensación de observar la escena desde fuera. O esto protegería al individuo del dolor y el pánico, induciendo una experiencia calmante. O estudios sugieren que la propensión a disociar puede influir en la aparición de ECM. 2. Influencia de creencias y contexto cultural. O la interpretación y los detalles de las ECM a menudo reflejan las creencias religiosas o culturales del individuo. O sin embargo, el núcleo fenomenológico es similar en todo el mundo, lo que lleva a plantear que la mente humana tiene una narrativa universal para la experiencia de morir. O algunos argumentan que la influencia de los relatos mediáticos también podría proporcionar un guión que la mente sigue. 3. Proceso de memoria y reconstrucción. O la ECM podría formarse en el proceso de recobrar la consciencia, más que durante el evento en sí. O el cerebro podría construir una narrativa onírica a partir de sensaciones fragmentarias. O esto explicaría las discrepancias entre la ECM y la cronología real de la reanimación. 4. Transformación psicológica post-ECM. O las ECM suelen ir seguidas de efectos duraderos en la psique, como disminución del miedo a la muerte, aumento de la empatía y dificultad para reintegrarse a la vida cotidiana. O estos cambios plantean la cuestión de si hubo algún insight espiritual genuino o si se trata de una forma de crecimiento postraumático. Las perspectivas psicológicas complementan a las neurológicas al mostrar que la mente no es pasiva durante una experiencia de cercana a la muerte, ECM. Nuestras expectativas, rasgos y creencias pueden dar forma a lo que vemos y sentimos en esos momentos límites. Desde esta visión, la ECM podría ser un constructo mental, una narrativa única que la psique genera para procesar la inminencia de la muerte. Sin embargo, quedan preguntas intrigantes. ¿Por qué muchas ECM incluyen elementos inesperados y no necesariamente deseados, como encontrarse con parientes fallecidos que el individuo ni siquiera sabía que habían muerto? ¿Cómo logra la mente construir experiencias tan coherentes en circunstancias caóticas? Aquí es donde entran las consideraciones filosóficas, que llevan el debate al terreno de la naturaleza misma de la conciencia. Estas cuestiones van más allá de las perspectivas psicológicas y neurológicas, y requieren una reflexión más profunda sobre la esencia de la experiencia humana. Enfoques filosóficos sobre las experiencias cercanas a la muerte, ECM. Las ECM plantean desafíos fascinantes a la filosofía de la mente y la metafísica. Dependiendo de la postura filosófica, su interpretación varía ampliamente. 1. Dualismo mente-cuerpo y supervivencia de la conciencia. O algunos pensadores sugieren que las ECM indican que la conciencia puede operar independientemente del cuerpo físico, al menos temporalmente.
O filósofos y científicos como Pim Van Lommel proponen que la conciencia es un fenómeno no local o un elemento fundamental del universo, y que el cerebro actúa como receptor de la conciencia. O desde esta perspectiva, una ECM no sería una alucinación, sino una percepción de otra realidad o un tránsito del alma/diagonal conciencia fuera del cuerpo. 2. Monismo materialista y constructo cerebral. O muchos filósofos y científicos cognitivos materialistas sostienen que la mente es producto del cerebro y que, por ende, cuando el cerebro muere, la conciencia se extingue. O para los materialistas, las ECM son interesantes pero no trascienden el cerebro. Son últimos sueños con los que el cerebro nos despide. 3. Posturas intermedias, misterianismo y agnosticismo empírico. O algunos adoptan una posición agnóstica o intermedia, reconociendo la fuerza de las evidencias científicas a favor de una explicación neurológica, pero sin descartar por completo interpretaciones trascendentes. O investigadores como Bruce Greyson sugieren que las ECM podrían enseñarnos algo nuevo sobre la conciencia, y que debemos seguir estudiándolas con mente abierta. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, han generado un intenso debate filosófico entre dos visiones contrastantes. Por un lado, los enfoques naturalistas las interpretan como un producto de la mente y el cerebro. Por otro, las perspectivas trascendentalistas las ven como evidencia de una forma de existencia o realidad más allá de lo físico. Este debate toca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, su relación con el cerebro y la posibilidad de que pueda existir de manera independiente. Al situarse en la frontera entre la vida y la muerte, las ECM se han convertido en un laboratorio conceptual para explorar estas preguntas. Si bien aún no existe una respuesta definitiva, el diálogo entre la ciencia y la filosofía en torno a las ECM ha enriquecido nuestra comprensión tanto de la mente humana como de nuestras propias actitudes y expectativas frente a la muerte. En resumen, las ECM representan un campo de estudio que desafía nuestras concepciones más básicas sobre la conciencia y la existencia, impulsando un debate fascinante entre diferentes perspectivas filosóficas. Revisiones y estudios científicos críticos sobre las experiencias cercanas a la muerte, ECM. La comunidad científica ha analizado el fenómeno de las ECM con un escepticismo saludable. Diversas revisiones sistemáticas y estudios críticos en las últimas décadas han cuestionado las explicaciones iniciales y refinado nuestra comprensión del tema. 1. Nada paranormal en las ECM, Mobbs y Batt. 2011. Estos psicólogos argumentaron que todos los aspectos principales de las ECM pueden explicarse mediante procesos neurofisiológicos y psicológicos conocidos, sin requerir la hipótesis de un alma separada. 2. Refutaciones y datos anómalos. Otros investigadores han señalado casos difíciles de encajar en la visión puramente cerebral, como percepciones verificables durante la ECM. Sin embargo, la evidencia más sólida de este tipo sigue siendo escasa. 3. Cuestionamientos metodológicos. Estudiar las ECM enfrenta desafíos, como la imposibilidad de inducirlas experimentalmente y la dependencia de relatos retrospectivos de los pacientes. Siguientes. Se han propuesto escalas para estandarizar la investigación, pero cada ECM sigue siendo única. 4. Balance de evidencias. Las revisiones de alta calidad concluyen con una posición moderada. Ni la hipótesis materialista ha descartado toda posibilidad de aspectos no convencionales, ni las hipótesis trascendentes han convencido a la mayoría de la comunidad científica. Existe un consenso emergente sobre la posibilidad de destellos de actividad cerebral durante la muerte clínica. Las investigaciones críticas han sido valiosas para el estudio de las experiencias de cercanas a la muerte, ECM. Por un lado, han desmitificado ciertos aspectos, mostrando que muchas características de las ECM tienen análogos neurofisiológicos conocidos. Por otro lado, han destacado las incógnitas restantes, como las contadas pero intrigantes experiencias verídicas extracorporales. Este escrutinio ha elevado el nivel de rigor en el campo, fomentando estudios más cuidadosos. Hoy en día, hablar de ECM en la literatura científica ya no se considera un mero terreno de lo anecdótico o paranormal. Las ECM son un fenómeno legítimo para explorar cómo funciona la conciencia en situaciones límite. Si bien el debate no está resuelto, tanto los escépticos serios como los investigadores abiertos al misterio coinciden en la necesidad de más investigación interdisciplinaria, con una mente abierta pero una metodología estricta. Esta investigación puede seguir revelando qué nos dicen las ECM sobre el cerebro, la mente y quizás sobre la condición humana al enfrentar la frontera final de la vida. Ciencia, psicología y filosofía en las ECM. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, constituyen un campo de estudio fascinante en la intersección de la ciencia, la psicología y la filosofía. En las últimas 2 décadas, el conocimiento sobre las ECM ha avanzado significativamente.
1. Estudios clínicos a gran escala han proporcionado nuevos datos sobre estas experiencias. 2. Se han registrado indicios de actividad cerebral en pacientes moribundos, lo que podría corresponder a destellos de la mente. 3. Se han propuesto modelos neurocientíficos detallados que explican gran parte de las características de las ECM. Paralelamente, las ECM han impulsado profundas reflexiones sobre la naturaleza de la conciencia, desafiando las viejas dicotomías entre mente y cerebro. Sabemos que muchas ECM comparten experiencias comunes, como sensación de paz, separación del cuerpo, visión de una luz y revisión de la vida. Estas experiencias pueden ocurrir incluso cuando la persona no está en peligro de muerte, lo que sugiere el poder de la mente para generar estados trascendentes bajo estrés. Las teorías neurológicas ofrecen explicaciones convincentes para la mayoría de los componentes de las ECM, desde la bioquímica del cerebro en agonía hasta los mecanismos perceptuales y de memoria. Las perspectivas psicológicas agregan que la experiencia de una ECM está moldeada por quienes somos, tanto por nuestro cerebro como por nuestra mente con sus creencias y defensas. Los debates filosóficos nos recuerdan la gran pregunta de fondo: ¿la conciencia es puramente un producto material o tiene un aspecto que trasciende lo físico? Las ECM, por ahora, no resuelven esta cuestión, sino que aportan argumentos a ambos lados. Lo que parece claro es que queda mucho por investigar sobre las ECM. Entender este fenómeno tiene implicaciones teóricas, sobre la vida y la muerte, sobre si hay algo más allá, y prácticas, para la atención médica del paciente crítico, para acompañar en el proceso de morir, e incluso para comprender experiencias humanas extremas como las visiones místicas. En resumen, las ECM nos invitan a una humildad científica. Son un misterio en el sentido positivo, un fenómeno real y reproducido en miles de personas, cuyo significado completo aún escapa a nuestras teorías actuales. El diálogo entre neurólogos, psicólogos, filósofos y expertos en espiritualidad puede resultar enriquecedor en la búsqueda de respuestas. Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte. Todo parecía mucho más colorido y brillante de lo normal. Tenía una visión de 360 grados, podía ver arriba, abajo, a mi derecha, a mi izquierda, atrás, podía ver en todas las direcciones al mismo tiempo. Fui a un lugar oscuro sin nada a mi alrededor, pero no tenía miedo. Fue realmente tranquilo. Entonces comencé a ver toda mi vida desarrollándose ante mí como una película proyectada en una pantalla, desde la niñez hasta la vida adulta. Era tan real. Me miraba a mí mismo, pero mejor que una película en 3D, ya que también era capaz de sentir los sentimientos de las personas con las que había interactuado a lo largo de los años. Podía sentir las emociones buenas y malas que les hice pasar. Estos son algunos de los testimonios recogidos por Jeffrey Lone, reconocido experto mundial en experiencias cercanas a la muerte, ECM, de pacientes, en un artículo publicado en Missouri Medicine. El Dr. Lone estableció la Fundación de Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte sin ánimo de lucro y un foro en el sitio web para que las personas compartan sus vivencias. La combinación de todas las líneas de evidencia científicas acumuladas proporciona una poderosa muestra de que las ECM son, en una palabra, reales. Jeffrey Lone. La gente que regresa de una experiencia cercana a la muerte confirma haber aprendido que todo en la vida tiene una dirección, y que todos nosotros estamos interconectados. Esto les lleva a aceptar una regla de oro: tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Cuando herimos los sentimientos de alguien nos herimos a nosotros mismos, y cuando ayudamos a otra persona también nos estamos ayudando a nosotros. También pierden su miedo a morir, que paradójicamente les quita el miedo a vivir. Ello les permite vivir la vida al máximo y en el presente, disfrutar del día a día. Bruce Greyson. https://3ubs.nerf.org/